¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. Extrañaba un poco hacer esta presentación ya remanchada por tantos amigos, como por el querido Tito, el querido Dalton, Coburza, los amigos Pablo, los amigos Fernando, bueno, Lorenzi, montón de amigos que están siempre, Rubén, Manuel, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, montón de amigos. La verdad, el agradecimiento sincero para todos, para cada uno de ellos, los amigos Juan, el querido amigo Eugenio, Diego Segovia, muchos amigos que verdaderamente están siempre, como el caso de Almafuerte, entre tantos otros que por ahí soy medio ingrato y me olvido. Un saludo al amigo Fabio. Como todos saben, el canal cuenta con la colaboración, la asistencia y la amistad de dos grandes personas, el querido amigo Gregorio, que también tiene su canal, la verdad muy interesante, y el querido amigo Miguel, siempre en las devoluciones técnicas cuando amerita, y también dando una visión sobre algunos temas un tanto sarcástica. Espero, eh, para el bien de algunas personas, no lo sepan leer entre líneas, ni a Gregorio ni a Miguel, porque corren el riesgo de quedar con algún trauma, dado que puede revelar verdades que en sus interiores no están dispuestos a soportar algunas personas. En fin, bueno, vengo amenazando con hacer una charlita, que esto, que el otro. Si bien todos los días hay un video, hay un contacto, pero bueno, por ahí no estuve haciendo el, el resumen del día. Por ahí no hemos ordenado el banco, que bueno, lo he hecho en forma parcial porque verdaderamente necesitaba el lugar. Pero bueno, nada, estuve abocado con mi sobrino a la tarea de poner de vuelta en valor el taller de Antonio. Se está el ex taller de Antonio. Ya lo vamos a encontrar algún nombre para darle a ese lugar, porque el ex taller de Antonio no queda bueno. Después el nombre que le iba a poner cuando estaba Jorge conmigo no me parecía demasiado piola para esta nueva etapa, o no me parecería piola para esta nueva etapa. Le pensaba poner Rueda de Perdedores. Es un lindo nombre, pero bueno, veremos qué se me ocurre para esta nueva etapa. Así que nada, ordenando, organizándolo. Va a ser un lindo lugar para bueno, el desarrollo de algunas tareas, el desarrollo de algunas tareas que haga mi sobrino, y también, ¿por qué no?, para que ustedes sean recibidos como corresponde, dado que, bueno, es distinto el desorden que puede haber en este taller al desorden controlado que puede llegar a haber en un lugar apto para recibir algún amigo que quiera que ande en las inmediaciones del barrio y por ahí quiera venir a darme desde un abrazo hasta una piña. No hay ningún problema. Ustedes saben que lo que yo digo lo banco con el pecho. Bueno, nada, mañana comienzo de obra en la zona de José Cepaz, o llegando a la zona de José Cepaz, media hora de acá de Aedo, así que nada, tenía que dejar redondeadas algunas cuestiones porque imperiosamente, una vez que estoy allá, no puedo volver al menos hasta promediar un turno de la jornada, no porque esté trabajando bajo alguien que me exige o me demanda, pero para que los números cierren como corresponde y los presupuestos sean adecuados a las dos partes, hay que tener, o hay que fijarse, mejor dicho, ciertos objetivos para poder desarrollar las tareas en una determinada cantidad
de tiempo. Si bien está todo más que bien con este cliente, pero bueno, o sea, el presupuesto que yo pasé, lo pasé abierto, o sea, describiendo los ítems que voy a abordar bajo las condiciones de ejecución que él me pidió, dado que una noche fuimos y bueno, nada, estuve viendo, analizando algunas cosas, pero ya era de noche, era pleno invierno. El tener algunas tareas en curso me impidió por ahí hacerme cargo antes de ese trabajo. Ahora ya hay días más lindos, más largos, que espero que se sigan prolongando los periodos fríos. Pero bueno, el avance del tiempo, la llegada del calor es inexorable. O sea, así que bueno, va a ser un trabajo lindo. Mañana les voy a hacer un videíto mostrando lo que es la obra. Este muchacho ha hecho en el fondo de la casa de la hermana un departamento para la madre, un departamento para el padre. Están separados aparentemente ellos. Y bueno, este muchacho me encomendó la ejecución de las instalaciones de agua caliente fría. Hay una especie de mangrullo, vamos a utilizar el término, una especie de mangrullo donde hay un tanque de 600 litros que por ahora para la vivienda que hay está siendo medianamente funcional al uso, pero eso tiene que ser reemplazado por un tanque que ya se compró de 1200 litros según ficha técnica. Yo había pedido algo de 1000, pero bueno, ese porcentaje extra se agradece. Con bomba presurizadora, una Tango 11 creo. No quiero fallar en la descripción de la bomba porque por ahí me equivoco y dicen que la fabricaron para vos, la Tango 11, porque es la Tango 13 o es la Tango 9. No, es una medida superior a la Tango 9. O sea, es para abastecer como corresponde determinadas situaciones que por la altura de tanque y por la capacidad en litros que hay, no se necesitaría. Pero me dijo, Tano, quiero dejar presurizado el circuito, dado que, bueno, por ahí, si mamá y papá están utilizando al unísono las cañerías, quiero que los dos tengan la posibilidad de utilizar el agua. Quédate más que tranquilo, que esto está todo proyectado para un uso en simultaneidad sin bomba. Yo quiero la bomba. Bueno, perfecto, ningún problema. Hace no más de una hora me trajo al taller unas T de 1,5 pulgadas que faltaban, que se va a utilizar a último momento, porque primero voy a desarrollar toda la instalación interna en agua caliente, fría, colgado de termo. Pero bueno, vamos a empezar por el departamento de la madre. El del padre, que aparentemente está atravesando un estado de bajón, llamémosle. Él lo describió como depresión, que bueno, les agradezco. Seguramente dejaré algunas T y alguna bajada independiente para ese departamento. Pero bueno, lo que yo voy a ejecutar en esencia es agua caliente, fría, de baño, más armado de sanitarios, una vez que pongan las cerámicas, y agua caliente, fría, de lo que sería la cocina, más lavadero, más instalación de cocina, que hay un caño de gas que quedó mal configurado, o sea que eso va a haber que recortarlo, bajarlo, bueno, llevarlo hasta un lugar donde no quede en el medio de la cocina, por ejemplo. Pero son tareas que se van a realizar, van a salir varios videos. Nada, van a ver cómo se ejecuta una cañería, como tantas otras veces, cómo se ejecuta una instalación, como tantas otras veces he mostrado, desde cambiar el tanque hasta instalar el termo, hasta el armado de griferías y sanitarios. Bueno, creo que va a ser
el trabajo de aproximadamente 10 días, en forma continua. Por ahí se prolongue un poco porque algunos días no voy a poder ir, porque tengo que cumplir con otros clientes, pero bueno, está todo hablado, está todo a punto para mañana arrancar. Mañana es un día que me gustaría que mi sobrino no tenga clases, pero bueno, tiene clases, tiene que ir. Dado que para el replanteo, para marcar las canaletas con el hilo encementado o la chocla, la querida chocla, se necesitan dos. Yo, si bien vengo trabajando desde hace tantos años solo, la verdad que no me, no me produce demasiado problema. Pero bueno, es lindo para que él agarre determinada experiencia en algunas cosas y de paso para no estar solo como loco malo en la obra y disfrutar desde el viaje hasta, bueno, la ida y la vuelta, porque es media hora manejando solo. Va a entrar en toma de contacto oficial, no la he utilizado, dado que las tareas que estuve haciendo hoy no ameritaron el uso de la pico del oro, pero ya va a comenzar a trabajar en esta instalación, así que vamos a salir de algunas dudas. Sé que muchos dicen, Tano, falta el video donde prometiste pesar y calibrar las unidades. Lo voy a hacer, así tenga que comprar otra nueva, lo voy a hacer. Lo que pasa que bueno, sinceramente estoy esperando alguna respuesta en mi contra o algún contraataque para, bueno, dale, vamos a pesarlas, vamos a compararlas e incluso si tendría que pagar de mi bolsillo una prueba de dureza con respecto a cada una de las unidades, estoy dispuesto a hacerlas. Mis herramientas, lo que ustedes ven acá, no se destacan por tener un precio, no tienen precio, tienen valor. Si quien les habla mañana ya no está en esta tierra, mañana terminan mis días, posiblemente alguno de ustedes o alguno hable con quien quede al frente de esto y les vendan todo por peso. Son fierros viejos, como muchos dicen, con historia y valor para mí. Las herramientas de otra persona tienen precio. Esto tiene valor para mí. Solamente yo sé lo que me costó comprarlo, solamente yo sé lo que he disfrutado del uso y solamente yo sé lo que amo las herramientas. Creo que hay una frase de Borges que dice: es muy triste el amor a las cosas porque las cosas ni siquiera saben que existimos. Pero bueno, estas herramientas no tienen precio, tienen valor, a diferencia de algunas de otras personas que sí tienen precio, se venden por unidad. Estas calculo que las venderán por bulto, por kilo, no sé. Por ahora estoy en esta tierra y las voy a disfrutar y nada, cada herramienta, cada unidad, y me pierdo mirándolas, tiene una historia, una anécdota, un pedacito de mi historia. Así que nada, quería hacer esa aclaración para los que tanto hablé y tiré un martillo del roble. Marca que la verdad no me satisfajo mucho, pero bueno, lo voy a levantar y veo, permiso. Si no queda ahí y no está bueno. Volví. Oh, bueno. Vamos a ver qué hay en este bolso Watford. Nuevo, Este bolso ha salido alguna que otra vez del taller, pero el que la saca del estadio es el otro. El otro sí ha padecido todo tipo de usos, todo tipo de castigos.
Lo he utilizado días de 40 grados, que le daba el sol de lleno, de hecho por eso está blanco, está opaco. Sí, le tengo que hacer caso al amigo Miguel, debería lavarlo, la verdad que debería lavarlo. No se descarta, estamos a martes, mañana miércoles obviamente, pero para el fin de semana posiblemente cuando sí ya más tranquilo haga el video desde el taller o el viernes haga el video desde el taller. ¿Por qué no agarrar la hidro y pegarle una lavada y que largue todo lo que tenga que largar? Y bueno. Pero vamos a mirar un poco qué quedó en este bolso, dado que hay muchas unidades que, si bien vieron tomas de contacto, pero vieron tomas de contacto de una unidad gemela, como por ejemplo el serrucho para placas de yeso de la marca Watfow. Yo lo compré como para tener el ítem, porque verdaderamente era económico y esa cualidad, esa condición, ese factor se sigue prolongando o se sigue manteniendo, sería la palabra, se sigue prolongando en el tiempo, iba a decir, pero siguen económicas las herramientas de la marca Watfow. Para los que miran todos los videos, habrán visto que en la bulonera amiga, en la cual pago todo lo que compro, pero tenemos una historia larga. El otro día les voy a confesar que estaba un poco abatido, yo, yo me indigno porque veo algunas situaciones, entonces es como que a uno lo quieren hacer pasar por gil, por parlanchín, porque uno no sabe nada y esto y lo otro. Y Dani, el muchacho de la bulonera, que no voy a decir ni el nombre para que no digan Tano, me dice, che, Raceli, a mí me dicen Tano Raceli. Che, Raceli, ¿qué te deprimís, boludo? ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Decí, poné un número, ¿cuántos años hace que nos conocemos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Vos te acordás cuando estábamos ahí en Ruiz y Milán? A la vuelta del taller tuyo, donde era tu tallercito, que después te mudaste y nos mudamos nosotros. Hicimos cálculos, estábamos hablando de cerca de 25 años que nos conocemos. ¿Vos te pensás que alguien puede dudar de tu palabra, de tu capacidad? Y bueno, digo, pero qué sé yo, a veces uno es como es y me dice, dejate de romper las pelotas, Raceli. Acá, antes, tenían cuenta, no sé, me dijo un número, no lo voy a repetir. Acá tenían cuenta un número determinado de personas. Con mi hermano, dice, decidimos dar de baja determinadas personas porque hay espalda, pero se necesita que entre y circule. Y nunca dudamos o nunca se nos ocurrió manejar la posibilidad de cerrar tu cuenta. Primero que no la usás. Segundo que siempre cuando la utilizaste la plata estuvo. ¿Quién puede dudar de que vos pagués una herramienta? La verdad no sé, loco, le digo, pero que lo sepas vos, que lo sepa yo, no va a mover mucho la aguja de la crítica en general. Vos tenés tus problemas, tratá de, me dijo, mojá la chaucha y salí desfogate, sería la palabra que diría el amigo Gregorio. ¿Sabés que necesitas vos? Un desfogue, me dijo. Bueno, quédate tranquilo que hoy lo soluciono. Intimidades, intimidades, anécdotas. Muy contento que vi que comentó el amigo Nico Escarón. Nico, tengo que pasar por tu casa, amigo, quédate tranquilo. Y si no, mañana hago lo propio, ya sabés de qué te hablo. Te mando un abrazo grande, amigo. Gracias por estar siempre. Bueno, ingresa en toma de contacto en esta instalación que se va a empezar mañana. Empieza la toma de contacto de esta Pico del Oro. Van a ser materiales polipropileno, no va a ser exigida a morir, ni mucho menos. ¿Hay que desarmar algunas cosas existentes? Sí.
Si está dentro de sus posibilidades, obviamente la vamos a hacer trabajar. Como dije y repito y ya cierro el tema, el video de comparativo con la genérica, si hubiese una respuesta que pone en duda, ofende mis capacidades, mis conocimientos, si tengo que comprar otra, yo ya la guardé la genérica, en caso que no se pueda volver a conseguir. Yo la genérica ya la guardé. Si tengo que comprar otra unidad e incluso pagar una prueba de dureza de las dos, yo lo hago. Es la misma herramienta. Dicho esto, ya está, hagan lo que quieran, se acabó. Volvemos al tema. Con mucha alegría vi, mirando en la bulonera, hacía unos días que no iba, y vi que habían traído herramientas Wadfo. Habrán visto que me compré una francesita Wadfo, una pinza de puntas Wadfo, que la tenía por acá, la tenía dando vueltas, pero hice un pequeño reordenamiento y ahora verdaderamente no sé dónde quedó. El ordenamiento fue muy leve, pero nada, seguramente bueno, está acá en las inmediaciones, porque Mango Wadfo estaba viendo. Después voy a hacer la comparativa entre el modelo anterior y este, que verdaderamente 6 pesos, muchachos, no existe. Una gaseosa compré hace un rato, 5 pesos y fracción, una pinza. La verdad que prefiero tomar agua y comprarme una pinza más. Sé que muchos no lo entienden. Está bien, gracias a quien mande al universo, uno tiene la posibilidad de comprar las dos cosas. Pero si yo tendría que elegir, me compro una pincita y nada, que la voy a usar y la voy a disfrutar, seguramente que sí. Bueno, serruchito para placas de yeso, yo le decía cierrín, siempre lo llamé cierrín. De hecho yo fabricaba en otra etapa los cierrines con pedacitos de caño de 1 pulgada de polipropileno, con una hojita de sierra, hacía la herramienta para que corte tirando. O sea, muy sencillo, poniendo la hoja al revés se logra ese efecto, dado que uno puede hacer fuerza más cómodo en retroceso. Después, bueno, hay de la línea en top, que también los he visto, y tengo los Diju, hay de todas las líneas de estos, varían por 1 o 2 pesos el precio, pero la calidad es la misma. Vengo de cargar nafta hace un rato y le dije al muchacho, echame 10 pesos de super. Me mira, saca, me dice 10.000, ¿no? Como diciendo, 10 pesos. Le digo, mira, yo hablo así, ¿para qué le vamos a poner tantos ceros si es lo mismo? Le digo, vos no habías nacido, vos todavía andabas de huevo en huevo, y una época que era 1 peso, $1. Bueno, ahora en mi cabeza es 1.000 a 1, así que echale 10 pesos y listo. Así que nada, me agarré esa costumbre y bueno, producto de... Nada. ¿Para qué vamos a poner tanto cero? Parece que uno fuese millonario y cuando llega de una tarea y pasa por un supermercado se da cuenta que la plata vuela. Pinza de punta, Jade Ver, bueno, tengo una igual en toma de contacto, ya superada ampliamente, ¿no? Sigue cumpliendo tareas porque verdaderamente estas unidades me han enamorado. Esta es de alta palanca. Ofrece un poco menos de resistencia al corte, no vamos a estar con toda esa pavada. Pero bueno, es una muy linda pinza al momento de empuñarla. En ningún lado dice que sea acero cromo vanadio, no creo que lo sea. Pero no ha sufrido oxidación. Y miren que acá se torna inclemente a veces el frío húmedo, mucho acero, mucha mezcla de acero, podría generar oxidación. La herramienta nunca fue cepillada, nunca fue nada. Pinzas de estas ya no se consiguen.
Yo al menos no tengo la posibilidad de conseguirlos de la manera que lo conseguía habitualmente, que era de la mano del distribuidor de Total. Ha desaparecido debiéndome 2 cartucheras. Jadever, para hacer la comparativa con la Catcut. Bueno, no sé. Pero si pudiese conseguir de esta, va como piña. Estaba viendo si estaba a tiro la otra, porque hay 2 modelos de esas pinzas, de las pinzas de punta media caña, que bueno, evidentemente no la voy a encontrar en este acto, porque intentaba hacer la comparativa, y siempre vengo amenazando que voy a hacer el video comparativo de esas unidades, y no estaría pasando en este momento de verla, pero que existe, existe, y que la tengo. En sí, mi favorita es esta unidad, la verdad que bastante cojuda, bastante... Se la siente cómoda, invita a imprimir torque, no es una punta aguda. Sí van a notar los observadores un pequeño descentrado de las puntas. No es una herramienta perfecta, no es una herramienta perfecta. Es una herramienta con la que uno trabaja cómodo y confiado. Cualquiera de estas herramientas, tanto Watford como Jadever, no sé si alguna vez lo he dicho, se da por sentado, porque si hubiese estado la falencia la hubiese comentado. Al momento de traccionar hacia donde ustedes quieran o retorcer, vieron que en el trabajo uno le da para donde le tenga que dar. En ningún momento se han tendido a mover los mangos, los grip o como le quieran llamar. Distinto fue el caso, por ejemplo, en Crossmaster. Crossmaster, ante esas situaciones, Crossmaster sí flaqueaba un poquito. Se movían, no retrocedían, pero había que volver a llevarlos al centro. Los que vivieron la experiencia saben de qué hablo. Esta es una pinza universal, como la están viendo, de alta palanca. Una de mis unidades favoritas, incluso mis favoritas de esta línea y de este segmento, no es la de alta palanca, es la común, la pinza universal de hombre de a pie. Sí viene con todas estas nervaduras y lima y bueno, determinados embellecedores y algunos rebajes a los, a, lo, a los que nos hemos acostumbrado a ver y hemos adoptado. Yo al principio con un poco de reparo, porque bueno, al ser uno de la vieja escuela, está más acostumbrado a otro tipo de cosas, pero no dejan de ser unidades lindas. Como así también, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando comenzó, que no fue tal, pero se vieron en toma de contacto, prácticamente de forma involuntaria, ¿no? Porque son unidades de la marca o distribuidora Labor, que yo compré por vicioso nada más, y me habían dado muy buen resultado, y compré otra, a posteriori compré otra. Quedaron en el bolso o en la cartuchera, no me acuerdo. Estaba bastante dividido los elencos. De hecho, para los observadores, habrán visto que mis cajas de herramientas definitivas son muy poquito lo que yo las muevo. O agarro una unidad puntual para llevar a, como decía el amigo Jonathan, o Juanqui, no me acuerdo. ¿Llevas algo de refuerzo por las dudas para no quedarte a gamba? Y por ahí si hay que hacer mucha unión de caños en epoxi de un diámetro que por ahí considero que va a correr riesgo la herramienta, por ahí me llevo una de las llaves definitivas. Pero si no, voy con el bolsito o la caja armada como ustedes la ven, configurada con unidades de nueva generación en toma de contacto y dale campeón. Entonces bueno, había quedado en una cartuchera y durante un periodo estuvo trabajando y trabajando
muy bien, ¿eh? Y observen que cero óxido y nada. Económica, linda, el mismo precio que la otra, que la que mostré al principio. Si tengo que elegir, me compro otra de la Jadever, pero bueno, en el momento si uno comprase de la que le gusta, termina comprando 10 y no termina probando otras alternativas u otras opciones. Bueno, la pinza de punta Hamilton ya han tenido su toma de contacto, han tenido su devolución. No consideré que había que agregar algo más. Es la configuración de pinza de punta que en una época nos acostumbramos a trabajar con este dentado en el medio. No es una punta aguda, sí centrada, no de alta palanca, cómoda. Nada, no tengo demasiado para agregar sobre esta unidad. Si algún amigo tiene dudas, habían preguntado sobre las pinzas de la línea Hamilton. La verdad que no la han sacado del estadio. Por ejemplo, a mí en lo personal, la línea Wembley, si bien es una buena línea, accesible, pero prefiero seguir con Bremen, porque la Bremen de una línea un poquito más económica o de un segmento un poquito menos profesional, o como le quieran llamar, está en esos precios y los estándares de calidad son quizás, para mi apreciación, un poquito más parejos. Bueno, martillito de generación antigua, está conmigo hace mucho. Este es el tipo de herramientas que a mí me gusta contar la historia, porque este mango que ustedes ven, lo trabajó el querido viejo Don Poncio y está en la misma, o sea, con esta ergonomía, o sea, esto era un palito liso. Y él le daba, lo torneaba con su tornito de madera y qué sé yo, lo torneaba, o su tornito para madera, antes que me corrijan los aviondos, lo torneaba y le daba cierta ergonomía al mango que por ahí permitía trabajar un poco más cómodo. Siempre preguntaba, ¿lo vas a usar para golpes, para voleo, para golpes cortos? Dado, bueno, el tipo de golpe que uno utilizaba o ejecutaba, él confeccionaba el mango. En una mano tenía un dedo y medio y en la otra, o sea, si bien tenía cortados los dedos, pero por ahí le eran funcionales. En ninguna de las dos manos había perdido el pulgar. Ustedes saben que sin cualquiera de estos dos, es muy difícil operar herramientas. Bueno, él tenía cortado, pero se manejaba con dos falanges. Falange, falangina y falangeta, bueno, falangina y falangeta no salieron del grupo. Debe ser jodido estar pasando una madera y que la verdad, bueno, yo tuve una sola situación con un motor que me agarró. Al principio había quedado más corto, después, bueno, me dijo quien me atendió en su momento porque cuando fue digamos, la amputación de esa falange de mi dedo, había quedado mucho más corto, no había uña, había quedado el hueso en punta, y me dijo, quedaron células de la uña vas a tener. Así que se disimula, para tocar la guitarra no molesta, así que bueno, más que contento. Bueno, el querido guachincito, también con su cabo correspondiente, confeccionado por el admirado y querido Don Poncio. Martillos de muy vieja generación, martillos que yo compraba cuando iba al industrial. Había una ferretería sobre Rivadavia. A ver, los amigos memoriosos. Hoy en día creo que soy de Aedo, pero paso y no miro.
Hoy en día creo que es es la terminal de ómnibus, o fue la terminal de ómnibus, pero ahí se rinde para sacar el registro. Ahí se rinde para sacar el registro. Después les voy a contar, yo rendí ahí para sacar el registro, pues se me venció en la pandemia y demás, pero yo, bueno, por cuestiones, no había rendido en forma lícita para tener un registro. Después les contaré, es una anécdota cómica. Nadie que haya pasado por los 50 años no tuvo de estas, llamémosle, perlitas para contar. Ahí es donde me dijeron que obviamente necesitaba usar anteojos y yo agradecido porque empecé a ver con un montón menos de sufrimiento. Pero bueno, ahí donde hoy en día se rinde para sacar el registro sobre la calle Rivadavia, terminando Aedo, comenzando Morón, pasando el colegio, había una ferretería, eso era la terminal del 136, me acuerdo. Estaban los mecánicos ahí. De vez en cuando íbamos a ver si había trabajo, bueno, pero nunca había trabajo. Siempre, obviamente, entraba el hijo del mecánico, el nieto, el sobrino. De todos modos, era una mecánica pesada que yo no tenía demasiado problema, pero bueno. Al lado había una ferretería. Ahí es donde yo compré estos dos martillos. Y el guachín, el querido guachín, que está de vacaciones descansando en la caja de unidades definitivas, como les dije. Hay demasiadas unidades en toma de contacto y bueno, no es necesario sacar a la cancha las unidades definitivas, ¿no? Alicate del segmento industrial. El amigo Gregorio tiene cierto pavor, de 7 pulgadas, tiene cierto pavor cuando uno muestra esto. Quiero que sepan que el otro día se me rompió un alicate. Se me rompió y lo mostré. Lo tengo en la caja de herramientas. Ese alicate hacía que estaba conmigo no menos de 24 años. Era muy parecido, perdonen que para citarlos con el ejemplo en la mano. ¿Se acuerdan que cuando yo hice el video de pinzas de punta curva, comenté que había comprado dos juegos de estas unidades? Uno era amarillo, sigue siendo amarillo porque lo tengo completo. Y el otro era, y eso no me acuerdo si lo comenté, color naranja. El alicate correspondía a ese elenco, a ese segundo elenco de herramientas que había comprado en Coto allá por el año 2010. Correspondía a ese elenco. Quise cortar un cable de 10, evidentemente lo agarré muy arriba y lo partí. Lo partí y bueno, me dolió despedirlo. Verdaderamente me dolió. Todo aquel que dice que las despedidas no duelen, bueno, que se despida. Es así. El amigo Gregorio interpretó la situación, el amigo Miguel interpretó la situación, y a un par que me deliraron, que borraron su comentario, ¿qué querés? Si son herramientas chinardas. Y le comentaron los amigos, yo llegué a ver la respuesta. Esa herramienta por lo menos tiene no menos de 10 años de trabajo arriba, es lógico lo que pasó, bueno, se comprende el dolor del Tano, una cosa así. La verdad me dolió, porque bueno, si lo jubilaba como era la idea, lo que pasa es que uno no puede con su berretín de despuntar el vicio y nada, lo tendría que haber dejado en el taller y ya jubilarlo, lo rompí, lo partí. Alicates no me faltan, pero ya no tengo a ese, ya no tengo aquel. Voy, compro otro, pongámosle que se consiga alguno igual. Le falta toda esa historia, toda esa carga, que yo les decía que mis herramientas por ahí, el precio es muy poco. ¿Qué puede valer esta llave? ¿Qué puede valer esta llave? El precio es mínimo, pero el valor es otra cosa.
el valor es otra cosa. Hay gente que tiene herramientas que tienen precio. Estas tienen valor. Bueno, vamos a seguir. Destornillador plano, aislado 1000 volt, 6 por 150. Muy buena unidad. Segunda toma de contacto con Total en aquel momento, recuerdo. Observen que no hay daño. Sí hay desgaste, obvio. Claro, porque trabajó, hay desgaste. Pero la punta está exactamente igual. Espero que se aprecie. A cómo cuando comenzó. De hecho, felicito al amigo Gregorio por el juego de destornilladores Barobo que logró conseguir. Yo había intentado en alguna oportunidad comprar algunas herramientitas de Barobo, dado que me aparecían publicaciones, pero no en mercado, en el de Facebook, que no me acuerdo el nombre, me aparecían, porque es una historia verídica la que cuenta que un grupo de ferreterías se reunieron para comprar lotes, o al menos la interpreté yo así, y han comprado herramientas genéricas pero competentes. De hecho, se dan cuenta en la medida de las unidades que compró el amigo. El amigo logró comprar, por ejemplo, destornillador plano de 8x200. Elencos berretas o genéricas berretas no llegan a esas medidas, no resistirían el torque. Por ejemplo, tiene, porque estuve viendo, un pH 2x200. Herramienta muy útil. Herramienta muy útil. Yo incluso tengo, y no lo digo por decir yo tengo, pero para que vean el valor de utilidad de la herramienta, tengo hasta 300 milímetros. ¿Qué me permitió esto? Engrampar, con el brazo extendido, engrampar por arriba de un ropero dos caños, agua caliente y fría, en una instalación exterior, engrampar, porque claro, uno lo ve derechito, pero después cuando pasa el agua caliente, eso empieza a ser así, no está bueno. Entonces se engrampa. Algunos dirán, lo amuraste en una punta, lo amuraste en la otra. Yo le hubiese atado un alambrecito entre medio, con un cañito que los mantenga separados. Sí, bueno, pero yo prefería hacerlo de esa forma, qué sé yo. Uno, más allá de el concepto que algunos tengan o quieran demostrar, a mí me gusta trabajar bien, o a conciencia, a conciencia. Bueno, pinza en top de 7 pulgadas, si bien es una linda unidad y todos sostienen que es lo mismo, son todas iguales, la en top, la Inco y la Total, al momento de empuñarla se dan cuenta que hay pequeñas diferencias. Obviamente acero de carbono, nada del otro mundo, pero es una linda unidad. Con resistencia a la oxidación, comprenderán que si bien ha sido utilizada, no ha sufrido algún daño mayor en oxidación. Después el filo, lo pueden ver que fue utilizado, lo sigue manteniendo, o al menos hasta donde yo recuerdo. Lo veo ahora. Ese es el problema de el orden y la limpieza, que uno hasta ayer vio cables por todos lados, hoy ya no ve cables por ninguno. Pero bueno, más o menos para muestra basta un botón. Sigue trabajando y cortando cables. Bueno, más o menos, pero sigue trabajando. Si el cable fuese más grueso o más duro, créanme que corta mejor. Tendría que ver. Vale. Para ver cómo corta cables. Si bien es un cablecito de 2,5. Yo más que conforme. Se quedó enganchado. Yo más que conforme con cómo corta. O sea, con el segmento de corte. Que no va a cortar hebritas ni nada, pero bueno, es una pinza para trabajar y se acabó. Si no tuviese ese filo del alicate, bueno, por ahí es más cuestionable, pero en una pinza universal. Francesita, del año 2014 conmigo, línea Robust, 6 pulgadas.
ya ahí comenzaba a marcarse la tendencia en este modelo, en lo que es la línea Robust. Hasta antes de este modelo eran unidades más tirando a genericonas, en la línea pavonada. De hecho hay de 4 pulgadas. Recuerdo que cuando fui en una de esas noches, que yo solía ir a Easy, no les hablo de esta época de mi vida, sino allá a lo lejos, vi que había unidades de 4 y estaban en esos precios que prácticamente no existen. Bueno, decidí comprar a granel. Debo haber comprado unas 10. A uno le di, la terminaron usando de llaverito, mi suegro de aquel momento, el que yo les cuento que tiene ciertos problemas de ira. Lo vi después de muchos años y la tenía todavía de llavero, y de pavonada pasó a cromada, de llevarla en la ropa, en el pantalón. Se limpió, se fue gastando el pavonado, bueno, leve pavonado que tiene la unidad de 4, ¿no? Y quedó o sea, lo fiel que fue al presente que uno tuvo con él. La verdad, muy agradecido. Bueno, en este caso, pinza total, segmento liviano, no les gusta decir económico. En este caso de 8 pulgadas, sigo prefiriendo la Inco, por una cuestión de grip, nada más, es la misma herramienta. Pero bueno, son gustos, ¿vieron cómo es esto? Me acuerdo que había conseguido las 3 unidades para hacer un 3 en la misma. Está pendiente. Está la en top, está la total. Y la Inco la tengo cumpliendo tareas porque es una de mis favoritas. Hay otra dando vueltas, pero bueno, cumple tareas en el taller. Nada, esta no es. Dejé un elenco preparado ahí como para armar una caja. Pero bueno, no es la fiel a esta, ni en medida ni en modelo. Así que bueno, tengo algunas unidades más para mostrar, no sé si se están aburriendo o no. Bueno, esta ya la conocen, es de la línea Hamilton. Es el alicate que verdaderamente es una guillotina. Han sido 2 sorpresas agradables, el alicate Dishu y el Hamilton, de iguales características. Lo que los diferencia es el precio. Y les digo más, el Dishu es más barato, no es de alta palanca y corta lo mismo. Así que saquen sus propias conjeturas, gente. Jadever, cuerda de piano, o para cuerda de piano. Yo lo uso para cables gruesos. Siempre digo lo mismo. Hay más posibilidades de que corte cables gruesos que cuerdas de piano. Así que para mí es para cables gruesos. Una unidad de fuste. Sacando que es económica y común. Es una unidad que se ha sabido pagar sola. Y nada, la verdad, si tuviese la posibilidad de comprar nuevamente alguna unidad más, sería una de las que pido sin lugar a dudas. Una de mis pinzas de 2 posiciones favoritas, al cromoníquel, herramienta al cromoníquel, pinza de 2 posiciones o tipo Ford, de la marca Biasoni. La verdad, para mí, de la marca Biasoni, es una de las mejores unidades que he probado, de la mano de las llaves y de la mano de los tubos. La Pico del Oro doble cremallera va muy bien, no zafa, quiero decir zafa en el sentido de que se puede utilizar y demás. Zafa, cumple con las expectativas, cumple con las tareas, tiene la configuración de mordida que a mí me gusta, pero ustedes saben que mi predilección está en la Stanley doble cremallera 7 posiciones, pero quien compre esta unidad no se va a sentir defraudado para nada. Quizás no la cuidé tanto, ha sufrido oxidación, pero son herramientas que están en
permanente contacto con agua, tierra, barro, bueno, cemento, la cal, la arena mezcladas con agua en el baño, en los pisos. El que está en el oficio, el que trabaja con herramientas, bueno, sabe de qué estamos hablando. Una cinta métrica de las, bueno, esta en este caso es una de las nuevas. El amigo que me cargaba que tenía que jubilar la cinta. En este caso de 8 metros para tareas un poquito más largas. Vieron que generalmente las tiras, bueno, las tiras de caño traen 6 metros 40 o 6 metros. Necesitamos tener una cinta de 8 para trabajar mínimamente cómodos, sabiendo hasta qué punto va una tira, hacer una pequeña marca y de ahí volver a marcar para sacar una distancia. Si no, bueno, es fácil, vamos con una cinta de 15 metros. Cintas métricas, de las de enrollar, debo tener hasta de 50 metros, de los trabajos que hacían los countries y demás. Lo mismo que alargues, prolongadores eléctricos. Debajo del banco tengo uno embobinado para ese tipo de cosas, para trabajar en country. ¿Se acuerdan que les conté que trabajaba con un grupito que yo había armado, Eduardo y su séquito? Bueno, trabajábamos para Leo, el arquitecto, haciendo steel. No haciendo steel, armando instalaciones en lo que era steel. Pinza de punta plana que no se diferencia para nada de la Irimo. Estuve leyendo el comentario de un amigo que estaba muy ilusionado con una pinza universal Irimo que tengo que tener ahí. Después un día vamos a sacar esas pinzas y las vamos a mirar una por una. Tengo la Irimo y dice que en persona no le pareció tan espectacular como la veía por ahí en fotos. Quiero que sepas, no me acuerdo tu nombre, pero bueno, quiero que sepas que eso se da a veces. Uno mediante catálogo, mediante fotos, a la distancia, en una vidriera, ve una herramienta y le parece espectacular. La sacó del estadio, piensa uno. No terminan siendo tan geniales después. Bueno, todos los caminos conducen a Roma, no estaba hablando de esa, precisamente. Bueno, esta es una unidad que comenzó lo que sería mi fanatismo, mi predisposición o mi predilección por la línea Inco. Muchos me dicen que por ahí no la comprenden, pero quiero que sepan que en esta unidad se puede, como en tantas otras, si muestro la Pico del Oro Watford, que no la tengo acá, la tengo en la valija, tengo otras Watford, pero no es la que les quiero contar, van a comprender el uso que tiene la unidad al momento de manearla. Ustedes manean esta pinza y se van a dar cuenta el desgaste que tiene el grip. O sea, es una pinza que ha trabajado muchísimo, y me ha dado certezas de que comenzaba una época interesante, cuanto menos, de Inco. Ojalá hubiesen seguido con esta calidad y no hubiesen aparecido algunas unidades apócrifas con cierta carencia en la calidad, como le pasó al amigo Gregorio, que se le partió un alicate al primer uso. Esta pinza fue la transición entre el modelo antiguo, que todos conocemos, y empezaba a venir con estas cosas raras que todos decíamos, ¿qué está pasando? Bueno, no traía ni el agujerito para alambre, clavo o lo que amerite, ni tampoco el estriado ese en la garganta de expulsión de corte. No lo traía. Sí traía el 7 pulgadas, muy orgullosamente ahí. Y del otro lado lo propio. Unidad en alta palanca,
Y después les voy a mostrar la Pico del Oro Jadever, que les digo, cómo se aprecia el maneo, el uso de la herramienta. Y si ustedes la pudieran palpar, y yo les ofrezco la otra, más nueva, que no la tengo acá, para que noten la diferencia en el desgaste que hay en el grip. Eso se traduce a horas de trabajo. Se traduce a horas de trabajo. Ahí apuntan mis cañones, a las horas de trabajo de la herramienta. Porque si yo quiero demostrar que esta herramienta es una porquería y agarro un tornillo de 316 y yo, ¿qué? Les puedo asegurar que la marco. Les puedo asegurar que la marco. ¿Qué gané con eso? ¿A cuánto equivale ese tornillo de 316 que yo agarro y corto ahora o intento, marco la pinza? ¿A cuánto cable, a cuánto alambre equivale? No hay un parámetro. Es un tornillo de 316. ¿Me explico? Díganme si estoy errado, porque es fácil. Inco es una porquería. Pásame un tornillo de 316, un clavo, Le voy a marcar. Pero ¿cuánto cable, cuántos cortes en cable equivale ese daño que le hice a la herramienta? Yo los invito, bueno, si se diera la ocasión, los invito a que maneen esta y maneen la otra, que no está tan trabajada, y van a notar en el grip que la herramienta trabajó horas. Pasa lo mismo con la Pico del Oro Watford, con la Pico del Oro Jadever. Ahí es donde se siente el desgaste parejo en la herramienta, llegando a su punto más desgastado y donde se va a asentar el estándar de trabajo de la herramienta. Espero haber sido claro. Bueno, francesita de 8 pulgadas, Crossmaster, con un poco de juego. Algunos leí un comentario, yo subí un videito de mi juego de francesa Sirega sin usar. Y me acuerdo que el amigo Gregorio, me acuerdo cuando criticó el amigo Gregorio ese juego. Y dijo, no compro más porque ya vienen con juegos. Bueno, el juego que trajo después, el amigo dice, sí, eran impecables esas llaves. Impecables. Pero Gregorio va a la centésima. Estamos hablando de juegos milimétricos, que es mucho. Pero bueno. Una de mis favoritas, con quizás un poco menos de trabajo, porque superó lo que uno quería demostrar con la herramienta, pero es una de mis favoritas. La unidad Diju de 7 pulgadas, ya con todas estas caricaturas que bueno, le vemos ahí como tribales. Yo le llamo los tribales, no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno, le llamo los tribales. Y para ya cerrar y no joderlos más, me quedan algunas unidades más para seguir mostrando. Bueno, este es el mismo que mostré antes, o sea, el mismo alicate, corte oblicuo de 7 pulgadas, pero no línea industrial. Línea antigua, cuando la línea antigua no necesitaba dividirse en segmentos, como ha pasado en muchas marcas, y cortaba igual que ese que puedo mostrar ahora de alta palanca y bla bla bla. Y cerramos con la mejor pinza de punta que van a conseguir si tienen suerte en estos tiempos. Estoy hablando de la Metz sin segmento de corte. Necesitan rebabar algo, necesitan escarear algo. No busquen pinzas con área de escareado y toda la boludez, no busquen un barreno, no busquen. Esta es la herramienta indicada. 4 caras en ángulo, que esto gire y barrena y listo. Se acabó. Todo lo que tenga 4 caras en ángulo, barrena. No se necesita área de escareado. Estas son limas.
ya lo dijimos hasta el cansancio. Incluso creo que hasta Patricio Garay, en una de las pocas cosas que coincide con quien les habla, es que eso nunca pudo llamarse área de escareado. Pero bueno, cada uno le llama a las cosas como quiere. No soy quien para andarme. Y vamos a cerrar ya. Ya vamos a cerrar, no les robo más tiempo. Entre que se sube y qué sé yo, se va a hacer tarde. Me voy a pedir una redonda, la voy a comer acá en el taller para preparar alguna cosa que pueda faltar para mañana, porque quiero tempranito ya estar en la zona de José Cepaz. Alicate total, segmento liviano, uno de los que tengo, uno de los que tuve, que formó parte de la caja de plomería, porque para la electricidad yo consideraba que le faltaba un poco de filo. Yo consideraba que le faltaba un poco de filo para la caja de electricidad propiamente dicha. Para la caja de plomería estaba más que sobrado el filo de la unidad, el comportamiento de la unidad. Vieron que, como comenté en algún momento, cuando se quema una bomba, lo llaman al electricista y le dice, llámelo al plomero. Obviamente está en uno sacarla, señora, la quiere bobinar. Bueno, los costos que tienen hoy en día las bombas periféricas y los costos de bobinado, todos optan por el cambio, listo. Es más tarea de plomero que de electricista, se comprende. Pero hay que tener un alicate para hacer las conexiones de ficha en caso que amerite. O dicen, no prende la bomba. Y llaman al electricista y bueno, es un cambio de automático y está más orientado al tema eléctrico. Si bien el plomero lo puede desarrollar perfectamente. Pero por ahí, en la caja de herramientas, vamos a tener un 95% de francesa, pico del oro, llave para caño, llave combinada grande, llave de dos bocas, llaves planas, llaves acodadas. Quizás vamos a tener alguna querida perro. Y vamos a tener otro tipo de herramientas. Por eso, el elenco de plomería, es bueno que haya un alicate o una pinza con un segmento de corte fiel para poder pelar, algún pH3, vieron que las bombas, pH3, sí, pH3 tengan, pero algún pH0 o algún plano de 3 milímetros. Vieron que las bombas generalmente vienen con bornera, pero vienen con la colita de ratón. Yo le llamo colita de ratón usando el doble sentido, porque es un cablecito que apenas si llega para poder hacer las conexiones. Entonces es un cable que se parece a la colita de ratón, pero también ratón el fabricante que podía dejar algo un poco más manejable, ¿no? Así que bueno, gente, espero al menos nos hayamos puesto al día con lo que había dentro del bolso Watfow. Son unidades gemelas a las que ustedes vieron en toma de contacto. Hay muchas que están usadas porque quedó la otra unidad en uso y nada, al cambiar los elencos fueron a parar al bolso, pero muchas de estas por ahí todavía no tienen uso. Así que nada, está para armar otro elenco. Algunas unidades las voy a mudar al taller, algunas unidades de estas. Nada de lo que hay acá adentro se va a alterar. De hecho, esto es como mi templo. Se va a descomprimir un poquito en ese aspecto, llevando algunas unidades al otro taller y completando finalmente el altar de las herramientas, que se vio pospuesto por una situación que después les voy a comentar, pero que quedó sin efecto. Entonces el altar de las herramientas, si bien lo iba a hacer, pero por ahí no lo iba a hacer en ese lugar. Ya después ustedes, cuando les cuente, los ponga en autos, comprenderán. Algunos dirán, bueno, capaz que sos un sorete, pero en el fondo tenés corazón. Pero nada, después desarrollo, porque si no se hace muy largo y se aburre. Les mando un saludo, un abrazo al querido amigo Ubaldo, si se quedó hasta acá, al querido Juan Llanes, al querido Diego Segovia, Rubén, Manuel, todos los que desayunan
desayunan o cenan o almuerzan, toman unos mates, los amigos en los talleres. Bueno, Nico, querido Nico, me colgué, amigo, me colgué. Mil disculpas. A los que desayunan en los talleres, están laburando y queda reproduciendo el Tano hablando. Un saludo a todos. Un saludo a todos de corazón. Los que se vienen acercando, el amigo Luca. Hay un amigo Lucas también, le mando un abrazo a Fede, a Federay. Un montón de amigos. Quiero hacer extensible este saludo a cada uno de ustedes. Esté de acuerdo o no con mis dichos, pero el saludo quiero que lo tengan, porque si se tomaron el trabajo de mirar el video, nada, el saludo está. Después, el agradecimiento más que sincero al amigo Gregorio, siempre fiel al cañón. La verdad que el amigo le presta más atención y le pone más cariño a este canal que al suyo. Eso se valora muchísimo. Lo mismo que el amigo Miguel, que está como en su casa. Así que, gente, gracias y bueno. Sépanme disculpar. No soy un tipo que esté bien de la cabeza. Ya lo decía gente ilustrada. Saludos.